Los ministros de la Corte, sí, la Suprema Corte de Injusticias de este país, los ministros se encuentran fuera de la ley. Parece que ya se acabó la paciencia, ¿eh? Digo, luego de lo que pasó hoy con la votación al admitir a trámite, no es una revisión, ahora es a trámite. Ya lo había advertido el propio Lainez Potisek, a quien ahora le gustan mucho las camaritas de Ciro Gómez Leiva, donde tiene pues vara alta. Desde luego, saben que que incurren incluso en un acto de desacato. El senador Gerardo Fernández Noroña citó hoy a una conferencia de prensa donde habló de lo que viene y de lo que ya sucede. Están fuera de la ley. Los ministros están fuera de la ley y dice, vamos a proceder. Nos están tanteando. Creo que ya el mismo Sergio Gutiérrez Luna insistió, el diputado, que ahora será presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, insistió en el juicio político, porque los conoce y sabe el famoso lawfare que están haciendo es un golpe de estado técnico y eso no se puede permitir. Había empezado con, bueno, esto pasó en la Corte, nada más para que vea la votación. En consistencia con el voto de la semana anterior, mi voto es en contra y ya expuse en el trámite 4/2024 mi postura sobre estos asuntos. Señor ministro González Alcántara. Contra. Señor ministro Esquivel. Con el proyecto y con un voto particular. Señor ministro Ortiz Alto. Con el proyecto y con un voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. En contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor del proyecto con consideraciones adicionales. Señor ministro Ríos Farjat. En congruencia con mi voto en el precedente del pasado jueves, estoy en contra. Yo insisto que solo admitir para analizar la consulta de fondo sin adelantar vísperas. Señor ministro Lainez Potisek. Señor ministro Pérez de Ayala. Estoy en contra, pues se debe declarar sin materia. Así se votó, muy bien. Estas decisiones que toma la Corte están apegadas a algo que ya habría adelantado en su momento el propio Lainez Potisek en una entrevista con Ciro. Sí le gustan mucho las cámaras y esto fue de lo que dijo. La Corte puede nulificar una reforma constitucional. Es cierto, había una jurisprudencia muy vieja, tiene más de 20 años, donde la Corte dijo que no, ¿sí? Pero luego ha ido evolucionando mucho en sus criterios, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en segunda sala, hablando del juicio de amparo, es que acuérdense que hay varios procedimientos, ¿no? En el juicio de amparo, por ejemplo, la segunda sala tiene una tesis de jurisprudencia donde dice textualmente, en el contenido no. Pero eso significa que si hay violaciones en el procedimiento de formación de la reforma. En el contenido no, a ver, pero ahí es que empiezan las confusiones. En el contenido no. Nosotros vimos en televisión al ministro Lainez, que fue el jueves, además lo presentamos aquí, diciendo si el Congreso aprobara una reforma que le diera prisión vitalicia a una mujer que interrumpe su embarazo, no podemos echar abajo una reforma así. Entonces, y ahora usted nos dice, en el contenido no. A ver, vamos a ordenarnos, tenemos que hacer una pausa y regresamos con el ministro Javier Lainez. Y la pregunta, vamos incluso al extremo de que la Corte pudiera resolver, echar abajo la reforma y la autoridad administrativa y la autoridad legislativa dijeran, no nos importa, vamos adelante. Bueno, es que son los clásicos buscapiés que avienta. Ciro habla de cuestiones administrativas. Lainez Potisek habla de que hay un asunto ya muy viejo, pero que en su momento que habría sido lo suficientemente para decir, sí podemos echar abajo una ley. No pueden. Es contra la Constitución. Están fuera de la ley, se han colocado fuera de la ley. Es algo de lo que hoy en la conferencia de prensa citó el senador Gerardo Fernández Noroña. Dice, el otro paso, bueno, ya dieron 2. ¿Cuánto los van a esperar? Ya les mandó este mensaje.
Noroña en esta conferencia de prensa. Cheque usted. Inexistente jurídicamente recurso que no tiene ningún sustento legal en ninguna parte del marco constitucional, está dando un paso que francamente es una provocación, que francamente los pone en una condición a ellos fuera de la ley y que nos fuerza a tomar decisiones sobre las implicaciones legales de su comportamiento. Porque la Corte no solamente pretende pasar por encima del Legislativo, pasar por encima del Ejecutivo, pasar por encima del soberano que es el pueblo de México y que nos dio un mandato el 2 de junio, sino además pretende detener un proceso electoral iniciado. Este lunes hizo 8 días y que es competencia de la autoridad electoral. La Suprema Corte está invadiendo una esfera jurídica que no le compete bajo ninguna circunstancia, porque el proceso electoral ya inició. El órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral, ha comunicado el inicio de ese proceso electoral. Desde la emisión en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional inició el proceso y el propio órgano electoral lo formalizó hace 11 días. Por lo tanto, la Corte, la Suprema Corte, está invadiendo jurisdicción, está violentando el marco constitucional, está pretendiendo atropellar al constituyente permanente y a mí me queda muy claro que todas estas acciones implican responsabilidades jurídicas y políticas de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han dado inicio a este proceso. Están a tiempo de detener su actitud facciosa. Yo no me atrevería, como algunas ministras de la Corte han planteado con mucha, a mí me parece que con mucha fuerza, que hay en camino un golpe de Estado jurídico. Yo lo que sí veo es una intentona desesperada e ilegal por detener la reforma constitucional al Poder Judicial. Y como yo he dicho insistentemente, así como no hubo poder que evitara la aprobación de la reforma, no hay poder humano que pueda evitar su instrumentación. Como lo dije en el Pleno, el primer domingo de junio de 2025 se hará la elección de las personas juzgadoras. Pero yo hago un llamado a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente a su presidenta, Norma Piña, a detener su actitud facciosa, a no dar un paso más en la conducta irresponsable que han mantenido hasta este momento, porque yo señalo con toda seriedad, con toda claridad y con toda firmeza que detrás de las protestas violentas que incluyeron la toma del Pleno de la Cámara de Senadores, la autora intelectual se llama Norma Piña. A mí me parece que los niveles a que están llegando son gravísimos, inaceptables en una república con división de poderes, y ellos que han estado hablando de que está en riesgo la independencia del Poder Judicial, están con su actitud atropellando a la República misma, al Poder Legislativo, al Constituyente Permanente, al Poder Ejecutivo y, reitero, al soberano. Es verdaderamente indignante que la Corte, en su racismo y clasismo feroz, mayoritariamente, sigan planteando en los hechos que el pueblo no tiene derecho a elegir a las personas juzgadoras. Es verdaderamente monstruoso. ¿En qué escuela estudiaron Derecho? Y que me expliquen los alcances del artículo 39 constitucional. ¿En qué escuela estudiaron Derecho? Y que me expliquen en qué lugar dice que la Corte puede revisar el derecho soberano del constituyente permanente
de hacer una reforma constitucional. ¿En qué escuela estudiaron de derecho para que me expliquen de dónde sacan que pueden detener un proceso electoral? Ni la pandemia, fíjense lo que digo, ni la pandemia pudo detener los procesos electorales en nuestra patria. Así es que la pandemia reaccionaria que representa la Suprema Corte de Justicia de la Nación no va a detener al pueblo de México y a su determinación de elegir por el voto universal, secreto y directo el primer domingo de junio a todas, bueno, a la mitad de las personas juzgadoras, pero a la totalidad de la Corte. Yo creo que los ministros y ministras de la Suprema Corte que hoy votaron a favor de dar entrada a este indefendible, insostenible recurso, inexistente jurídicamente, insisto, nos quieren obligar a tomar una determinación que estamos dispuestos a tomarla si ellos insisten en violar el marco constitucional. Eso es lo que yo les plantearía y estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Bueno, eso fue parte de lo que comentó el diputado Noroña y estas preguntas respondió de inmediato. Al 1 de octubre, a la serenidad, a la actitud republicana, al respeto entre poderes. Nosotros no hemos escatimado los derechos de las personas juzgadoras a su retiro en las condiciones vigentes. Nosotros no hemos escatimado y ni escatimaremos a las personas juzgadoras su derecho a que se creen superiores a la patria entera a detener la instrumentación de la reforma al Poder Judicial. Estoy siendo muy claro en mi comentario. No hay detención, es decir, el mensaje ya está plantado, ¿no? Los medios de comunicación ni siquiera le dieron vuelo a Norma Piña, la han dejado sola en buena medida los medios que implementando narrativas falaces, falsas, la mayoría tratan de apoyarlos. Más allá de Ciro Gómez Leiva, que la credibilidad la trae por las patas, igual que Loret quizás, pero la mayoría no se ha pronunciado, incluso Diego Valadez, el salinista que fue procurador con Salinas, no se puede impugnar, es impugnable, una reforma constitucional. Lo dicen, pero no solamente Diego Valadez, lo dicen maestros en Derecho Constitucional, maestros en activo. ¿Qué es lo que sigue? Ya está dado el tiro. Bueno, nos están forzando, ya no es una cuestión de que, es que es autoritarismo, por eso la conferencia de prensa. Están buscando que actuemos, entonces lo vamos a hacer, porque ya fue mucho relajo. Esto de que primero lo vamos a analizar nada más. Bueno, pues lo van a analizar, no pasa nada. No, lo admitimos a trámite, segundo paso. Tercer paso, hacen una declaratoria de inconstitucionalidad y en ese momento son detenidos. Porque ya el tema, creo que no va a avanzar de ahí, ese es un punto de vista personal, pero tienen toda la intención de detenerla o de pretender detenerla. ¿No lo pueden hacer? No, pero lo van a hacer. Si los dejan, lo van a hacer. Creo que es el tiempo para actuar y creo que ya les leyeron la cartilla, o sea, le siguen y entonces pues ya vamos a tomar las precauciones. Hay una responsabilidad jurídica y una responsabilidad política, es decir, las dos vías están, las dos partes están latentes para todos los ministros, para 8 integrantes de la Suprema Corte. Le paran a Jesús Argüente o Tambo, está facilito, no tienen ni complicaciones y no hay ningún acto de autoritarismo, al contrario, sería un acto de legalidad por parte del Poder Legislativo. Atentos.